La insuficiencia renal crónica es una enfermedad de causas múltiples, donde se ve la pérdida progresiva y lenta de las funciones de los riñones sin posibilidad de recuperación. Cuando aparece de forma repentina pero tiende a recuperarse, hablamos de una insuficiencia renal aguda. Este estado provoca diversas consecuencias en distintas partes del organismo, entre ellas las manifestaciones bucales. El día de hoy en Cuidando mi Salud, insuficiencia renal y salud bucodental. Comenzamos. Entre nuestros órganos hay algunos individuales, por ejemplo el corazón o el estómago, mientras que otros forman pareja como los riñones. ¿Pero necesitamos dos en realidad? Los riñones filtran varias veces al día nuestra sangre, un volumen total de 1.800 litros, aunque ellos solo tengan el tamaño de un aguacate. En el primer paso, los riñones filtran como un colador. Las partículas más grandes, como las células sanguíneas, permanecen así en el sistema circulatorio. Las sustancias más pequeñas que el cuerpo aún necesita se devuelven a continuación al organismo: azúcares, diversos nutrientes y la mayor parte del agua. El resto constituye un volumen de 1 a 2 litros de orina diaria, que se recoge en la pelvis y pasa luego a la vejiga. Con la orina se excretan las sustancias inservibles. Se trata de ácidos úricos y grasos, sustancias extrañas y electrolitos en exceso. Junto con el corazón, los riñones son el órgano más importante para regular la tensión arterial. Esta aumenta cuando los riñones eliminan menos líquido. Los riñones también provocan la secreción de la enzima renina. Esto hace que los vasos sanguíneos se estrechen y aumente la presión. En caso de estrés, las cápsulas suprarrenales liberan adrenalina. Esto aumenta repentinamente el ritmo cardíaco y la presión arterial. Pero una tensión alta permanente puede dañar los riñones. Para continuar filtrando suficiente sangre, estos aumentan el flujo y la presión sanguínea se eleva aún más, un círculo vicioso. El trabajo de filtrado en los riñones lo realizan las llamadas nefronas. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de ellas, pero las nefronas mueren a lo largo de la vida, lo que reduce la eficacia de los riñones. Por eso es conveniente tener recambios. En caso necesario, un solo riñón sano es capaz de hacer todo el trabajo, y aunque sea dura la despedida, si se dona, el segundo riñón puede salvar la vida de otra persona. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerden que en este programa siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos conocer, que podamos aprender. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la deficiencia renal y salud bucal. Vamos a ver qué relación tienen estos dos padecimientos y vamos a ver con nuestros especialistas e invitados del día de hoy. Y para ello nos acompaña la doctora Lisbeth Díaz Alfaro, quien es odontóloga y también es médico cirujano dentista. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y también nos acompaña el doctor José Manuel Arreola, quien es nefrólogo, quien es nefrólogo y también es director del Instituto para la Atención Integral de las Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes. Bienvenido, doctor. Mónica, doctora, mucho gusto estar con ustedes, con su público, encantado. Muchas gracias. Y antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria para ver qué nos dicen sobre este tema. ¿Qué es la insuficiencia renal? A pesar de no tener mucha idea, del único caso que conocí que tenía alguien insuficiencia renal, sé que le hacían hemodiálisis, entonces quiero suponer que es un
tipo de problema con la salud que se manifiesta en, pues quiero pensar que en el riñón, en el hígado, en el estómago, ya su sistema creo que no puede procesar bien muchos tipos de químicos que entran al cuerpo, algo así tengo idea. Bueno, por lo que yo creo que sé que es cuando los riñones van fallando, ya no están funcionando del mismo modo que funcionan normalmente, que ya no liberan las mismas toxinas o lo hacen de mal modo. Es una enfermedad que afecta a los riñones, donde los riñones como que batallan para eliminar los residuos del cuerpo. Pues a decir de que exactamente qué, bien no sería decir, pero pues sé que tiene que ver con de ¿cómo se dice? La vejiga y todo eso, ¿no? Pero en sí no sabría decir bien. Para mí es cuando el riñón ya no procesa todo lo que, o no hace su trabajo como debe ser. ¿De qué manera la insuficiencia renal afecta a las personas? Por lo que yo conozco, creo que daña más el hecho de los medicamentos, de que tienen que gastar, bueno, las perjudica más en el costo de medicamentos y el cómo estos mismos los influye en cómo el organismo funciona, y aunque beneficie de cierto modo, igualmente puede malgastarlos y hacer una dependencia muy de mal modo. No, pues la persona desde que le pasó ese problema básicamente cayó al hospital y durante 2 años estuvo allí con hemodiálisis, no la pudieron salvar. Además era una persona grande, pero sí es algo muy fuerte incluso para las familias. Pues me imagino que con un menor flujo de la orina y batallar también para orinar. No sé bien cuáles son los síntomas o lo que sufrirán. Afecta su calidad de vida en cuestión de que tienen que hacerse diálisis, para mí, lo que yo pienso. Y ya pues les afecta también otras funciones de su cuerpo. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Y bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy y aprendamos y conozcamos sobre este tema, que es la deficiencia renal y salud bucal, vamos a hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Vamos a iniciar las preguntas del día de hoy a nuestros invitados. Pues bueno, iniciamos. Doctor José Manuel, bueno, ¿qué son los riñones y qué funciones cumplen en nuestro organismo? Bueno, es una pregunta muy importante. Pues los riñones es un órgano que viene en par, en forma de frijol, aproximadamente miden 10 centímetros cada uno, y está en la parte posterior del abdomen. Los riñones son los responsables de filtrar la sangre y sacar todas esas toxinas que vienen de los alimentos y de todo el metabolismo. Para que se den una idea, por el riñón pasan 180 litros de sangre en el día y se saca un ultrafiltrado de 1,5 litros aproximadamente, para que se den cuenta lo complejo de la labor del riñón para sacar exactamente las toxinas, los electrolitos y mantener en niveles adecuados todas estas sustancias. Entonces esa es su labor, entre otras muchas. Incluso tiene labores para mantener el calcio y tus huesos sanos, para evitar la anemia, de tal manera que es un órgano muy complejo y muy útil al cuerpo, es indispensable para la vida. Así es, muy bien, doctor. Y bueno, hablando de esto, pues, ¿qué es una insuficiencia renal? Bueno, efectivamente, así como lo comenté, todos estos factores de sus funciones es cuando se ven mermados. De hecho, hay 5 estadios de enfermedad renal crónica y lo medimos en base al filtrado que le llamamos glomerular, en base a una sustancia que se llama creatinina. A partir de esa sustancia podemos estimar cuánto funcionan los riñones y veámoslo de forma simplista, ¿no? Aproximadamente lo normal es tener el 100%, que eso es el mejor estadio, y poco a poco, conforme va bajando esa filtración, va aumentando ese estadio de enfermedad renal crónica hasta llegar a la etapa 5,
que es cuando te queda menos del 15% de tu funcionamiento del riñón. ¿Cómo se manifiesta? Pues con cualquiera de esos aspectos que les comenté. Por ejemplo, el agua, el riñón es el encargado de filtrar el agua. Cuando tiene deficiencia ese riñón para sacar toda esa agua, se manifiesta con hinchazón o edema, que le llamamos. También cuando se acumula una sustancia que se llama potasio, que no lo puede eliminar bien, entonces se manifiesta con problemas de arritmias incluso. Entonces, cada una de las sustancias que se debe de eliminar por el riñón y se acumulan, eso es lo que llamamos insuficiencia renal hasta ese grado, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo el grado de insuficiencia, es sus manifestaciones clínicas. Ok, y me imagino que todo esto pues va siendo un proceso, ¿no? No es como de la noche a la mañana o como... Y eso es muy importante. Es un órgano tan fino que las manifestaciones muchísimas veces se presentan cuando ya queda menos del 20 o 15%. Entonces, el riñón va teniendo sus compensaciones, entonces uno no se da cuenta o no se hincha hasta que tiene una etapa muy avanzada de enfermedad renal. Entonces uno no puede confiar en los síntomas para saber si tiene insuficiencia renal. Uno tiene que ir a su médico y en base a sus patologías o al lugar donde vive, tiene que hacerse estudios específicos para detectar esta enfermedad, porque no va a dar síntomas hasta una etapa muy avanzada. Ok, sí, entonces poner atención en esta parte definitivamente. Y bueno, doctor, ¿qué tipos de insuficiencia renal existen y en qué consiste cada una de ellas? De forma general existe una que llamamos aguda y otra que es crónica. La aguda es cuando el riñón estructuralmente está sano, pero hay alguna condición que detiene su funcionamiento. Okay. La más común de todas son las infecciones graves, o bien medicamentos, o bien cuando la gente tiene problemas cardíacos y afecta el riñón, se paraliza el riñón y de tener 100% del funcionamiento puede bajar hasta 0. Incluso necesitar un reemplazo del riñón con hemodiálisis para poder vivir esta etapa de insuficiencia renal aguda en lo que mejora otra vez ese riñón. Okay. Entonces, como bien su nombre lo dice, es agudo, es por un insulto y con las semanas la gran mayoría de estos pacientes recupera su funcionamiento del riñón. El otro grupo es la insuficiencia renal crónica, la cual implica que hubo un daño por mucho tiempo o pudo haber sido agudo muy severo que deja tanta cicatriz en el riñón que ya tiene un daño irreversible. Entonces, esos son los dos grandes grupos, la aguda y la crónica. Ok, muy bien. ¿Y hay alguna causa por las que nosotros tengamos esta insuficiencia renal, ya sea tanto para la aguda como para la crónica? Sí, la aguda, como lo comenté, lo más común son infecciones graves, problemas cardíacos o intoxicaciones con medicamentos o con test. O sea, puede ser tanto así como una reacción alérgica ante estos insultos que detiene, que paraliza el riñón. Por ejemplo, una hemorragia en un accidente también paraliza el riñón y esas son las causas más comunes de la insuficiencia renal aguda. La crónica, la más común a nivel mundial es la diabetes. El segundo lugar es la presión alta y la obesidad. Y aquí en Aguascalientes tenemos una causa que le llamamos no determinada, pero hemos avanzado mucho en el conocimiento de las causas que originan el problema. Aquí en Aguascalientes, y realmente es todo México, pero parecería que es un bajo volumen renal al nacimiento lo que más contribuye con este problema. De tal manera que, como les comenté al principio, la gente, los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes no se dan cuenta y los sorprende una enfermedad renal avanzada en una etapa temprana de la adultez, entre los 20 y 40 años. Entonces, esas son las causas más frecuentes. Muy jóvenes, o sea, ahorita como lo acaba de mencionar, o sea... Muy jóvenes. Antes lo pensábamos que era como para personas mayores de 50 años, ¿no? Y ahorita lo vemos en personas pues muy jóvenes, como lo menciona. Es correcto. O sea, a nivel mundial, la razón por la que uno se tiene que hacer estudios para ver cómo están sus riñones es la diabetes, la obesidad, o tener un problema familiar de enfermedad renal. Pero en países como el nuestro, se justifica incluso en pacientes que son mucho más jóvenes y asintomáticos, claro, debido a que tenemos esta condición que todavía no entendemos bien qué tanto puede ser genético y qué tanto puede ser ambiental,
pero hasta que entendamos bien cuáles son los factores, pudiéramos decir, este grupo de pacientes se tiene que hacer estudios. Mientras tanto, me parece que toda la población se beneficia de saber cómo están sus riñones en esta región. Así es, definitivamente. Y bueno, nos mencionaba que no da síntomas en las primeras instancias, pero bueno, posteriormente, ¿cuáles son estos síntomas que se llegan a presentar? Bueno, el síntoma más común es el edema. O sea, cuando uno se empieza a hinchar, el riñón no maneja muy bien la sal y la sal hace que acumule líquido en los tejidos. Entonces, ese es el síntoma clásico y el más común. Posteriormente, ya cuando en etapas mucho más avanzadas empiezan ciertos síntomas inespecíficos como falta de sueño, como comezón, como falta de concentración, síntomas sumamente inespecíficos. Digo, si me está escuchando cualquier estudiante, después de una buena jornada de estudio, todos tendrían esos síntomas. Y pues diría, oye, yo tengo eso, ¿no? Con excepción del edema, que es algo muy específico. Pero esto va de la mano con lo que les comentaba. Es un órgano que no da un síntoma muy específico y uno no se puede esperar a tener síntomas para buscar si lo tiene o no el problema. Así es, y buscar la atención oportuna, definitivamente. Muchas gracias, doctor. Y bueno, doctora Lisbeth, bueno, ¿de qué manera, de manera general, qué tipo de padecimientos bucodentales sufre una persona con insuficiencia renal? Ok, mire. Bueno, el paciente renal ya afectado en todo su sistema, ¿verdad? Como el doctor lo menciona, en aparatos y sistemas está afectado. La salud bucal es sumamente importante porque va relacionado con nuestra salud integral. Y hay muchas manifestaciones de enfermedades sistémicas que aparecen en cavidad bucal y que nosotros podemos estar atentos y alertas para poder llegar a un diagnóstico junto con otra rama de la medicina. El paciente con alguna enfermedad renal se localiza con una boca seca, se llama serostomía, que ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de ello. Puede haber ulceraciones, laceraciones, algunos desórdenes hematológicos como algunas petequias. Los pacientes también pueden presentar enfermedades gingivales y periodontales, que esa es mi especialidad, y pueden presentar sangrado espontáneo al momento que ellos pueden tener el cepillado dental rutinario o al momento que hacen su masticación. Entonces el paciente llega con un estado como de alerta general o de malestar general y no refiere a veces por qué o el origen, por qué se presenta ese estado. Caries, también una alta incidencia en caries. Y estos son síntomas que a veces también vemos, doctora, como lo mencionaba el doctor, que a veces se pueden confundir con otras cosas, ¿no? Claro. Pero como poner atención en estos puntos, ¿no?, de referencia. Por ejemplo, podemos ver estos padecimientos en cualquier individuo que no es por lo demás sano, ¿no? Que esté sano. El índice de caries, que pudieras tener un contexto familiar también o contexto genético hereditario. La enfermedad gingival y periodontal, que tiene que ver con nuestros hábitos de higiene, de aseo, pero que también tiene un contexto hereditario. Y si nos enfocamos al paciente con enfermedad renal, se presentan estos más otros síntomas también. Claro, pues la importancia de estar visitando también a nuestros especialistas. Ahorita vamos a hablar de prevención. Muy bien, doctora. Y bueno, ¿qué es la serostomía y cuál es la relación de la insuficiencia renal? ¿No la mencionaba hace algún Claro, la momento? serostomía es una disminución en nuestro flujo salival. Se ve afectado principalmente por algún medicamento que es administrado al paciente. Como lo menciona el doctor, especialista en nefrología, el paciente pudiera presentar un aumento en su tensión arterial, ser pacientes hipertensos y que se les esté administrando, estén bajo una terapia de antihipertensivos como son los bloqueadores de canales de calcio y directamente al paciente va a proveer una disminución del flujo salival. También el paciente con una insuficiencia renal tiene mucho control de la ingesta de sus líquidos. Al haber esa situación, permanece una boca seca y el paciente se queja de ardor o de dolor y esto va a tener una consecuencia a la hora que el paciente tenga que hacer su bolo alimenticio a la hora que come todos los días y tener un problema también nutricional porque el paciente no puede completar lo que es su alimentación convencional. Claro, y estos problemas pueden generar muchísimas otras cosas, ¿no? Ahora, hay tratamiento para la serostomía, como son sustitutos de saliva, inducir un poquito a la glándula salival a que secrete más saliva, pudiera ser con algún caramelo bajo en azúcares, como el xilitol,
pudiera ser también masticar goma de mascar, ¿verdad? Inducir al paciente a que tenga un poquito más esa segregación de saliva, porque es importante, sobre todo para prevenir enfermedad gingival, periodontal y la caries. Así es. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, que es la deficiencia renal y salud bucal. Pero antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muy bien, pues ya estamos de regreso después de esta pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes de que continuemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver una cápsula para profundizar más en el tema de este día. Don Vicente, los exámenes de sangre y orina confirman que padece de enfermedad renal crónica. Vengan, les explico. Los riñones son órganos vitales, del tamaño de un puño. Realizan funciones muy importantes. Juntos limpiamos la sangre y eliminamos los desechos por la orina. Regulamos la presión arterial. Contribuimos a mantener la cantidad y composición del agua en el cuerpo. Ayudamos a que se forme la sangre y mantenemos sanos los huesos. Pero podemos enfermarnos poco a poco, sin que te des cuenta. Si el daño es moderado, podemos funcionar. Pero si es severo, son necesarias terapias de diálisis o que nos cambien por riñones sanos a través de un trasplante. Consulta si tienes dolor de cabeza, palidez, piel reseca, orinas claras, a veces rojas y espumosas, fatiga, mareos, calambres e hinchazón de pies y párpados. Cuida tus riñones. Controla tu peso, presión arterial y niveles de azúcar en la sangre, porque si se alteran son las causas más comunes de la enfermedad renal crónica. Evita el consumo nocivo de alcohol, no fumes y no tomes medicamentos sin indicación médica. Realiza actividad física al menos 30 minutos diarios si eres una persona adulta y 1 hora si eres niño, niña o adolescente. Además, te ayudará a reducir estrés y ansiedad. Consume diariamente alimentos variados y naturales, 2 porciones de frutas y 3 de verduras frescas. Bebe al menos 8 vasos con agua. No seas parte del 66% que no toma suficiente agua. Reduce el consumo de alimentos y bebidas azucaradas, frituras, embutidos, golosinas, comidas rápidas y alimentos envasados. Bebe mucha agua si trabajas largas jornadas bajo el sol y no manipules químicos sin protección personal. La clave es protección, sombra, descanso e hidratación. La enfermedad renal crónica es tratable. Actuemos pronto para prevenirla. Recuerda, riñones sanos en cuerpo sano. Pues bueno, estamos de regreso después de ver esta cápsula. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como le comentaba, pues continuamos con las preguntas a nuestros invitados. Pues continuamos. Doctora, bueno, también ¿por qué la insuficiencia renal provoca palidez en las mucosas? Si bien algunos pacientes con insuficiencia renal presentan cierto grado de anemia y la anemia se presenta, bueno, hay muchos tipos de anemia, pero principalmente se da por una deficiencia o disminución, ya sea en tamaño, en la cantidad de lo que es la célula roja, que es el eritrocito, que es el encargado de transportar el oxígeno a todo nuestro cuerpo, en este caso a lo que son los tejidos. Si nuestras mucosas bucales, específicamente hablando en boca, se encuentran pálidas o vemos al individuo en sí, al paciente un poquito más pálido en su coloración de piel y mucosas al explorar la boca, se debe a que hay una falta de oxigenación en los tejidos debido a la anemia que presentan los pacientes. Claro, muy bien. Muchas gracias, doctora. Sí. Y bueno, doctor, ¿de qué manera general, cuáles son las consecuencias de una insuficiencia renal? Bien, sin la función del riñón no es posible seguir viviendo. A partir de ese 15% de funcionamiento, que es una etapa 5 de la enfermedad renal crónica, empiezan a haber aspectos que pueden ser letales.
o como un incremento de potasio, una acumulación de líquidos tal que los pulmones se llenen de líquido. Entonces, se tiene que tener mucha cercanía con esos pacientes para iniciar oportunamente una sustitución del riñón. Okay. Lo ideal es que ya que esté después del 20%, ya inicie un protocolo de trasplante renal. Esa es la mejor terapia, la que mejor calidad de vida y cantidad de vida te da. De tal manera que los pacientes nunca lleguen a diálisis o hemodiálisis. Pero en aquellos que les gana el tiempo, que va bajando su filtrado y empieza a tener síntomas, es inevitable tener que llegar a estas terapias de sustitución. Entonces, esas son las consecuencias. Es una enfermedad que es víctima de su éxito. ¿Por qué razón? Porque es la única insuficiencia orgánica que se trata eficientemente en México, por lo menos. Te puede fallar el corazón, pero nunca te puede llegar al 15%, ¿de acuerdo? Sí. O nunca te puede llegar al 0% y tengas una bomba. O sea, son bombas las cardíacas que duran muy poquito tiempo y son un enlace para un trasplante cardíaco. Igual el pulmón o el hígado o el intestino. O sea, tienen muy poco tiempo en que viene una insuficiencia orgánica y necesitas un trasplante urgente. Pero en México sí puedes optar por programas como de hemodiálisis, diálisis o el trasplante, que si bien no tienes una sobrevida igual que una persona normal, sí puedes dar calidad de vida y cantidad de vida a estos pacientes. Entonces, esas son las consecuencias de la insuficiencia renal crónica. Así es. ¿Y cómo se diagnostica la insuficiencia renal? Bien. Tenemos marcadores indirectos de ese funcionamiento. Como les comenté, el riñón tiene muchas funciones y pudiéramos ver cada una de esas funciones, pero típicamente con una sustancia por medio de la sangre que se llama creatinina, que es producto del metabolismo del músculo, que debería filtrarse completamente y tener niveles muy bajitos en sangre. Conforme va bajando el filtrado de los riñones, se va acumulando esta sustancia y podemos calcular cuánto funcionamiento tienen los riñones. El otro método que es muy funcional es la detección de proteínas en la orina, específicamente albúmina. Y el estudio se llama microalbúmina en orina. Entonces, ese estudio nos habla de que hay un daño microscópico en la membrana. Entonces, con la creatinina sérica y la microalbúmina en orina podemos detectar los estadios de enfermedad renal crónica. Y hay otros estudios, por ejemplo, el ultrasonido también nos ayuda, o incluso una biometría hemática. Los pacientes muy frecuentemente tienen anemia, pero ya son etapas muy avanzadas. Entonces, yo creo que el público se tiene que quedar con esta idea. Creatinina sérica y la microalbúmina en orina. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, doctora Lisbeth, ¿qué son las petequias y equimosis y por qué se dan en personas con insuficiencia renal? Bien, las petequias son lesiones pequeñas, manchas en la mucosa bucal, estamos hablando de la cavidad bucal. Bien pueden presentarse también en la piel, pero en mucosa bucal se presentan estas como unas manchas aplanadas del tamaño de la cabecita de un alfiler. Son pequeñas, estas pudieran estar agrupadas o bien cuando es una equimosis se presentan ya un poquito más extensas. Es como un microinfarto de los vasos sanguíneos, hay un derrame de ese fluido que es la sangre y que se encuentran, porque el paciente con insuficiencia renal se encuentran tal vez con alguna alteración ya en su sistema arterial. Sí, por eso la importancia de, como lo mencionábamos, que estén checando tanto a su nefrólogo como a su odontólogo y bueno, estar haciendo todas estas revisiones constantemente, ¿no, doctora? Claro que sí. Y bueno, ¿nos puede hablar un poquito, cómo se relaciona la enfermedad periodontal con la insuficiencia renal? Okay. Hablando de muchas afecciones en cavidad bucal y siendo específicos en la enfermedad periodontal es aquella enfermedad crónica inflamatoria que se encuentra en los tejidos que rodean y sostienen al diente, que es específicamente hueso, que son los maxilares donde se anclan nuestros dientes, y el tejido que lo rodea, que es tejido blando, la encía, tejido conectivo, epitelio de unión, todas nuestras mucosas. Sin estos tejidos, nuestro diente no permanece dentro de la boca. Este tejido periodontal se va a ver afectado muchas veces en el paciente con insuficiencia renal, hablando específicamente del tema, porque el paciente se encuentra
con un sistema inmunológico de defensa deprimido, es decir, las células de defensa que tendrían que llegar a un sitio de infección o cuando entre un antígeno a nuestro cuerpo, se encuentran aletargadas, estas células se encuentran lentas. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra boca está llena de bacterias, proliferan las bacterias. Si el individuo o el paciente no tiene un buen autocuidado en su higiene, hay una recolección o mayor cantidad del biofilm o de la placa dentobacteriana, comúnmente llamada, y este acúmulo de placa nos va a generar sarro, nos va a generar caries. Si el paciente no tuvo precaución en prevención, porque no podemos predecir, ¿verdad, doctor? Me voy a enfermar de tal cosa, claro. Pero podemos tener tal vez el indicio de una enfermedad que viene de nuestra herencia y podemos tener cuidado desde jóvenes o pequeños en tener buenos hábitos de alimentación, ejercicio, ya sabemos. Claro. El autocuidado en nuestra boca también viene desde pequeños, desde nosotros padres a nuestros hijos y continúa, ¿no?, en nuestras generaciones. ¿Qué pasa con países como los nuestros? Que no tenemos una cultura de salud bucal ni general, pero hablando de que soy odontóloga, no hay esa cultura de salud bucal y el paciente que llega a una etapa de insuficiencia renal, no me dejará mentir el doctor, no nada más es única afección, sino que pudo haber habido un descuido también en la parte de su boca. Si yo tengo una enfermedad periodontal que ya inició antes y el paciente con insuficiencia renal avanza en su enfermedad, vamos a tener ese indicador de enfermedad que me va a hacer susceptible al individuo para que el sistema de defensas, vuelvo a repetir, no llegue a reparar los tejidos que se han dañado por bacterias, claro, por sus enzimas. Entonces tengo un daño en mis tejidos, se destruye el hueso, se destruye la encía y el órgano dentario se puede perder. Entonces muy importante la prevención. Yo creo que es la mejor medicina y esto se habla en la salud pública y en salud general mundial. Si yo no cuido y prevengo, cuando yo tenga, esperemos que no, pero es una realidad, otro padecimiento general, llámese diabetes, hipertensión, cardiopatías, insuficiencia renal, y yo tengo un déficit en mi salud bucal, voy a tener problemas y que son lamentables y desastrosos porque hemos tenido mucho paciente, doctor, que va a recibir su trasplante de riñón y que se detiene ese trasplante porque hay afecciones en boca y que tienen que ser tratadas antes. Entonces, claro, es muy lamentable decirle al paciente, tengo que trabajar en todo esto en su boca para que esté óptima, para que usted reciba su riñón y que ese sistema inmunológico que está deprimido no vaya a afectar a cuando el órgano es trasplantado. Qué importante esto que nos menciona, doctora. La verdad es que yo no hubiera creído que tuviera tanta relación, pero muy importante esto que nos menciona, para que todos tengamos esta cultura de prevención, como lo menciona. Algo muy importante, para no hacer ya más largo, el doctor mencionaba que no hay un síntoma para que el paciente renal se dé cuenta. En la boca pasa casi igual. La enfermedad periodontal específicamente avanza silenciosa, al paciente no le duele, por lo tanto no me atiendo, porque esta es nuestra cultura desafortunadamente. Una caries sí, una caries la atienden de inmediato porque genera dolor, pero la enfermedad en las encías avanza lento, a veces el paciente dice sangro de mis encías, tengo halitosis, tengo mal aliento, pero no me acerco a atención. ¿Qué es lo que sucede? La enfermedad avanza y cuando ya se detecta es cuando el diente se va a perder, cuando ya no tiene su soporte óseo, desafortunadamente. Vuelvo a repetir, de la prevención podemos partir todos. Así es, definitivamente. Esta cultura de prevención deberíamos de tenerla todos. Bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, doctor, ¿a quiénes afecta principalmente la insuficiencia renal? Ahorita que nos mencionaba que estas edades tempranas, la verdad, a mí me alarma un poco, pero bueno, ¿a quiénes afecta, pues sí, la insuficiencia renal? Principalmente a las personas que tienen un padecimiento crónico. Diabetes, presión alta, obesidad, cualquier enfermedad inflamatoria, no se diga lupus o algunas vasculitis, todas estas enfermedades reumatológicas. Cualquier persona que tome medicamentos crónicos también, ¿no? O que tenga piedras en los riñones también, obviamente, también tienen riesgo de que exista insuficiencia renal. Eso en conjunto con la historia familiar de enfermedad renal crónica constituye la indicación de buscarse el problema, ¿de acuerdo? De forma temprana, a nivel mundial. Pero en los países que tenemos este alto problema en jóvenes de una causa no clara, es cuando tenemos que extender esto en la población general. De tal manera que
¿Quién lo padece? Bueno, en una alta proporción en Aguascalientes, pacientes con enfermedades crónicas, sin embargo, en una proporción menor también, pero en pacientes supuestamente sanos y que no saben que tienen el problema y que hay que buscarlo dirigidamente. Así es, sí. Sí, hay que, como lo mencionaba también la doctora, esta prevención debe ser para todos. Sí, es correcto. Así es. Pues bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso después de esta pausa. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Estamos en la recta final del programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas a nuestros especialistas. Pero bueno, antes de continuar, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. El médico puede recomendar la diálisis, un procedimiento que elimina los productos de desecho de la sangre en caso de que sus riñones no estén funcionando de forma correcta. Los riñones sanos filtran los desechos, el exceso de líquido y los electrolitos como el sodio y el potasio de la sangre. Estos productos de desecho salen del cuerpo a través de la uretra, en forma de orina. Cuando usted padece de enfermedad renal, los riñones dejan de funcionar gradualmente, lo que ocasiona una acumulación de desechos nocivos y exceso de líquido en su cuerpo, aumento en la presión arterial y problemas en los huesos o en la sangre. La diálisis también puede llevarse a cabo para tratar la insuficiencia renal aguda, la cual ocurre cuando los riñones dejan de funcionar repentinamente, o bien para eliminar drogas o sustancias tóxicas de su cuerpo. En un tipo de diálisis, llamada hemodiálisis, el médico utilizará una máquina llamada dializador para limpiar la sangre fuera de su cuerpo. Algunas semanas o meses antes de comenzar la hemodiálisis, el médico preparará un sitio de acceso vascular en su cuerpo. Su médico creará ya sea un injerto arteriovenoso o una fístula arteriovenosa para acceder a su torrente sanguíneo. Para empezar, el área se adormecerá con anestesia local. Para colocar un injerto arteriovenoso, el cirujano hará una pequeña incisión en su antebrazo e introducirá un tubo plástico blando, llamado injerto, para conectar una arteria a una vena. Para crear una fístula arteriovenosa, el cirujano hará una pequeña incisión en su piel y conectará una arteria con una vena para hacer un vaso sanguíneo más grande llamada fístula. Una vez que su sitio de acceso vascular haya sanado, su médico puede empezar la hemodiálisis. Para comenzar, su enfermera de diálisis insertará 2 agujas en su fístula AV o injerto. Una vez que el circuito esté establecido, su sangre fluirá lentamente fuera de su cuerpo y a través del dializador. Dentro del dializador, su sangre encontrará fibras para el filtrado y una solución de limpieza absorbente llamado líquido de diálisis. Las fibras eliminarán los desechos y el exceso de líquido, así como los electrolitos de la sangre. La sangre limpia saldrá del dializador e ingresará a su cuerpo a través del tubo por medio de la segunda aguja de su sitio de acceso. Cuando finalice su sesión de hemodiálisis, se removerán las agujas y los tubos y podrá ir a casa. En otro tipo de diálisis, llamada peritoneo, las membranas que recubren su abdomen se utilizan para limpiar la sangre sin sacarla de su cuerpo. Antes de comenzar la diálisis peritoneal, se le realizará una operación para implantar un tubo flexible llamado catéter. El cirujano insertará el catéter cerca del ombligo, creando un puerto que permitirá el ingreso y la salida del líquido dializante en su abdomen. Cada sesión de diálisis peritoneal se llama intercambio.
En primer lugar, usted utilizará su catéter para llenar su abdomen con líquido dializante por un periodo de tiempo determinado por su médico. A través de la membrana peritoneal, los productos de desecho y el exceso de líquido se extraen continuamente de la sangre hacia el líquido dializante. El líquido dializante cargado con materiales de desecho se extrae de su abdomen para ser depositado en una bolsa de recolección desechable durante su intercambio. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Como le mencionaba hace un momento, estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero bueno, todavía nos quedan algunas preguntas para seguir aprendiendo y conociendo sobre este tema. Y pues bueno, doctor, nos gustaría que nos dijera, bueno, la insuficiencia renal, ¿cómo afecta en los sistemas o pues sí, en los demás sistemas de nuestro cuerpo? Ok, sí, como es el órgano responsable de filtrar todas las toxinas y del metabolismo, tiene afectaciones a todos los sistemas. El principal es el cardiovascular. Cualquier persona con enfermedad renal tiene un alto riesgo cardiovascular. ¿Y a qué me refiero con alto riesgo? Es alto riesgo de infarto y de eventos vasculares cerebrales. Entonces, todo paciente con insuficiencia renal tiene que tener una muy buena prevención cardiovascular. Ese es el principal afectado. El segundo afectado podría ser también el sistema hematopoyético. O sea, los pacientes que ya tienen una insuficiencia grave, especialmente de la última etapa, ya no tienen una hormona que se llama eritropoyetina, entonces les cuesta mucho trabajo subir la hemoglobina, que es la que está dentro de estos eritrocitos, de los glóbulos rojos. Entonces necesitan esta hormona que se sustituya por vía subcutánea. De ahí prácticamente el siguiente órgano podría ser también el óseo. El riñón regula una hormona que se llama, que es curiosamente un electrolito, pero que trabaja como hormona, es el calcio, y a su vez a unas glándulas que tenemos en el cuello que se llaman paratiroides, que son 4 glandulitas en forma de almendra que regulan el calcio y el fósforo. Entonces, al tener problemas con el metabolismo del fósforo y del calcio, el riñón, que es el responsable, altera todo esto y hace que se genere osteoporosis. Entonces, las fracturas son muy comunes en los pacientes que tienen mucho tiempo en hemodiálisis. Después de eso, por supuesto que la piel, la cavidad bucal, el cabello, todos estos anexos y de tejidos también se ven afectados, se ven atróficos, y curiosamente, todo lo que comenté mejora con el trasplante. O sea, toda esta parte se puede revertir. Entonces, pues bueno, eso entre muchos otros órganos que afectan. Y por eso la importancia de, pues sí, de estarnos checando y ver si es necesario el trasplante y hacerlo a tiempo, ¿no? Totalmente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, nos hablaba, doctora, mucho lo que es la prevención, pero bueno, ya hablando de pacientes que ya tienen insuficiencia renal, ¿se pueden prevenir todos estos padecimientos bucodentales? Bueno, esto pudo haber sido en un inicio, pero una vez que el paciente se encuentra ya cursando por esta insuficiencia, lo que hay que hacer son técnicas preventivas, interconsulta con su médico nefrólogo, definitivamente no podemos actuar solos o independientes, la administración de un fármaco que también sea importante, y hay mucho fármaco que es controlado y que no debe de ser administrado a un paciente que se encuentre en esta etapa o en este estadio. Prevención y la fase correctiva de la mano del doctor nefrólogo. ¿Por qué? Porque si tenemos que hacer un procedimiento invasivo como unas extracciones, algún procedimiento quirúrgico en boca, tiene que ser monitoreado por ambos. Claro. La prevención, tratamientos profilácticos, es lo que hacemos de rutina en un paciente que llega a nuestra práctica privada con una insuficiencia renal o paciente próximo a trasplantar. Muy bien, sí, y pues esto, como lo hemos estado diciendo, pues siempre de la mano, ¿no?, de nuestros especialistas. Siempre es importante. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y doctor, bueno, haciendo más o menos la misma pregunta, ¿la insuficiencia renal se puede prevenir? Claro que sí. Tenemos que hacer de la prevención una cultura. No podemos dejar la visita al médico hasta que tengamos síntomas, que eso es así crecimos. Así es. Dejas de ir con el pediatra y tu primer visita con el médico es ya que tienes un problema. Entonces, estas visitas rutinarias nos van a ayudar a detectar problemas a tiempo. Y lo que ya sabemos, todo el mundo también cultivar, no dependemos de un médico para saber que la obesidad es un problema.
que necesitamos hacer ejercicio la mayor parte de los días de la semana, que tenemos que tener una dieta baja en alimentos procesados y alta en frutas y verduras. Todo eso es sumamente preventivo de la enfermedad renal crónica. Entonces, esto de la mano con una detección oportuna y con los nuevos fármacos que se han desarrollado para detener el problema, estoy seguro que es un enemigo que vamos a vencer. El problema es que todo esto que sabemos, ¿cómo lo implementamos si culturalmente no vamos al médico, no somos una comunidad que la cultura esté la ciencia inmiscuida y que lo hagamos una realidad de nuestras familias? Ese es el paso más importante. Ya sabemos qué hacer, ahora tenemos que implementarlo. Así es. Sí, poner en práctica, ¿no? Sí. Todo esto que se nos ha estado diciendo. Así es. Y doctor, fuera del aire hablábamos un poco de lo que se está haciendo en la unidad médico-didáctica. ¿Nos puede comentar un poco sobre esto? Sí, claro que sí. A raíz de los estudios que hemos generado en el estado en conjunto también con la Universidad Autónoma y la detección de este problema en gente joven, independientemente que tenga comorbilidades o no, diabetes, obesidad, se está haciendo una campaña de detección oportuna por la unidad médico-didáctica de la universidad, tanto para los alumnos de primer ingreso como para los alumnos que ya están más avanzados en la universidad, incluso también para el personal docente y también para todos los trabajadores de la universidad. Les pediría que en las siguientes semanas se acerquen a la unidad para agendar su cita y con mucho gusto pueden ser parte de este gran esfuerzo que está haciendo la universidad por detectar a tiempo una enfermedad que no da síntomas y que es la única forma de detectarlo. Así es, sí, y como lo menciona, esta cultura de prevención súper importante. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Y bueno, doctora, ¿cómo se tratan estos padecimientos de las personas, bucodentales, de las personas que tienen insuficiencia renal? Aquí sabemos que dentro de la universidad pues también está la parte de la unidad. Bueno, tenemos nuestras clínicas de estomatología dentro de la institución de la UMD y atendemos en todas las áreas a nivel desde pequeñitos está la especialidad de odontopediatría, están los especialistas de cirugía maxilofacial, estamos los especialistas de periodoncia, de atención de encías, de caries y bueno, semana con semana tenemos grupos muy nutridos en las clínicas de los cuales los pacientes atienden. Desafortunadamente atienden cuando ya hay una afección, un dolor, un daño. Tenemos pacientes que están afectados con insuficiencia renal dentro de nuestras clínicas y esto es un aprendizaje para nuestros alumnos jóvenes que están empezando sus carreras y sus vidas universitarias y profesionales, ¿no? Desafortunadamente el paciente llega ya afectado, pero el alumno aprende a diagnosticar también tempranamente oportuno y el manejo de estos pacientes. Y el paciente se ve beneficiado con la atención aquí dentro de las clínicas. Muy bien. Entonces, bueno, también los invitamos a que acudan. La institución oferta a la población estos servicios a un bajo costo, a diferencia de un consultorio privado. Y bueno, siempre están supervisados por nosotros los especialistas, los alumnos en sus prácticas. Así es importante que acudan a la universidad a atenderse, como lo menciona, no solo de este padecimiento, sino de cualquier todos. Afección. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, en este sentido, doctor, pues ¿cómo se trata la insuficiencia renal? Nos hablaba ya de la hemodiálisis y bueno, ¿y cuáles son los alcances de los tratamientos? Sí. El primer paso en todo tratamiento de cualquier enfermedad crónico-degenerativa son los cambios de estilo de vida. El dejar de fumar, el hacer ejercicio, cuidar la alimentación. Es lo más sencillo, pero a la vez lo más complicado, porque implica la médula de nuestra cultura. ¿De acuerdo? De la mano de esto hay extraordinarios medicamentos enfocados primero a detener el problema renal, pero muy de la mano del corazón, como les comenté. Estos pacientes tienen un alto riesgo de muerte cardiovascular. Entonces tienen que tomar medicamentos, controlar su colesterol, ver su riesgo cardíaco por estos motivos. Y como lo comenté y lo reitero, estamos en una época de oro para la prevención de esto, de este padecimiento y de la mortalidad cardiovascular. Hay 4 nuevos fármacos, 4 líneas de tratamiento y vienen mucho más. De tal manera que ya no hay excusas. Lo único es que hay que detectarlo a tiempo y empezar con el tratamiento. Y ya en etapa avanzada, con madurez, con los pies en la tierra, ver si somos candidatos a un trasplante. No todos los pacientes son candidatos a un trasplante,
por edad, por afectación cardíaca, etcétera, y tratar de tener más pacientes trasplantados previo a la diálisis y hemodiálisis, que tenemos muy pocos, es lo ideal y tenemos muy pocos. Tenemos la fortuna de contar con un hospital como lo es el Hospital Hidalgo, que hace más de 100 trasplantes al año, que para una comunidad como Aguascalientes es una gran fortuna porque no necesitas una gran cantidad de recursos económicos para poder acceder a esto. Entonces creo que estamos en un estado que está en la punta de lanza en prevención, detección oportuna, investigación y también tratamiento. O sea, nadie en Aguascalientes se tiene que quedar sin un buen tratamiento para una enfermedad renal. Así es, muy bien. Muchas gracias, doctor. Nos gustaría que nos dieran un mensaje breve a nuestro público, bueno, para finalizar este tema. Por favor, doctora. Bueno, pues repitiendo un poquito la cultura de la prevención, modificar esos estilos de vida, esos hábitos que tenemos pues arraigados desde el núcleo familiar, ¿no? Parte de si tengo una buena salud bucal, practico ejercicio, me alimento bien, visito a mi médico frecuentemente, mujeres nos hacemos nuestros estudios de rutina respecto a la mujer ginecológicos, hacemos nuestros estudios de sangre anuales, o sea, hay una cultura que no podemos dejar a un lado y que desafortunadamente yo creo que esa falta de atención oportuna es la que nos ha llevado a situaciones más lamentables, ¿no? Hablando de la boca, hablando de nuestra salud integral, hace nada más como una invitación e incluyéndonos nosotros mismos a poder tener buenos hábitos de salud y de vida. Así es. La base de todo. Definitivamente. Muchas gracias, doctora. Doctor, brevemente un mensaje a nuestro público. Pues reiterando el mensaje, creo que es que hay que hacer de la prevención una cultura en el Estado. No tenemos que esperarnos a tener síntomas para atendernos. Esta cultura va muy de la mano con los hallazgos científicos y esto lo comento para evitar guiarnos por opiniones o por el internet. Para eso existe una universidad y un grupo científico muy serio, y los médicos, todo el grupo que se dedica a esto, hay que hacerles caso, o sea, evitar guiarnos por esta falsa cultura y guiarnos por toda esta cultura de prevención, la vacunación, el ejercicio, control de peso, todo esto que tanto mencionamos, que dejar que sea un mensaje al aire y volverlo una realidad en el Estado. Ese sería mi mensaje. Así es, muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, agradecemos al doctor José Manuel Arreola Guerra, también agradecemos a la doctora Lisbeth Díaz Alfaro. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado este día, a ustedes, nuestro público. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tema del día de hoy. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante. Thank you.